Hola, ¿qué tal mi gente del vecindario latinoamericano? El día de hoy vamos a estar repasando la Copa Confederaciones de Irlanda 2026, pero esta vez de la fase de grupos. ¿Quiénes fueron los 16 clasificados a los cuartos, a los octavos de final, perdona? Así que bueno, entre ellos, así que bienvenidos, soy la Pola de Yom Kippur, y diciendo esto, ¡empezamos! En el grupo A formado por la anfitrión Irlanda, Cuba, Polonia y Camerún, había pasado de esta forma. En la jornada 1 Polonia había goleado a Irlanda 4-0 de una manera inesperada, mientras que Cuba y Camerún habían empatado con un total de 0-0. Es decir, un empate pero sin goles. Pero de pronto, siguiendo de la temporada 2, Irlanda le había ganado 2-0 a Cuba, mientras que Polonia empata en puntos con Camerún. Es decir, empate a 1. Y para finalizar, en la jornada 3, Irlanda le gana a Camerún por 1-0. Y por último, Cuba, que se despide con una grave derrota ante la selección polaca por 1-0. Siendo estos los clasificados para los cuartos de final, Polonia e Irlanda, mientras que Camerún y Cuba empacan sus maletas para que se vayan a su respectiva casa. Camerún por primera vez se ha eliminado de la fase de grupos, pero algunas veces se había eliminado en otras fases de eliminatorias. En el grupo B formado por Túnez, Reino Unido o Inglaterra como se dice en estos momentos, Grecia y Panamá, en estos momentos ha pasado en la jornada 1 claramente. Inglaterra golea sorprendentemente ante Túnez, siendo que ellos serían los mayoritariamente favoritos para los africanos, mientras que Panamá se había quedado con una grave goleada ante Grecia por un total de 3-0. En la segunda jornada había pasado que Inglaterra no le había goleado a Panamá como en el Mundial de Rusia 2018, pero al menos ha ganado por un total de 1-0, mientras que Túnez le ha ganado sorpresivamente a Grecia para quedarse con el puesto de clasificación con un total de 3 puntos. Pero al final acabaría la jornada con un triple empate de 6 puntos que dejarían a Inglaterra y Grecia en la clasificación directa a los octavos de final, diciendo que Grecia acaba de dejar a Inglaterra en el primer puesto solamente porque le ganó 3-2. Y finalmente Túnez cierra un buen encuentro ante Panamá ganándole 2-0. Inglaterra y Grecia se empacan para ir a los octavos de final, mientras que Túnez y Panamá se van para casa. Mayoritariamente Túnez no pudo clasificarse porque tenía menor diferencia de gol que Inglaterra y Grecia, que ambos tenían entre 4 o 3. Este casi se parece al grupo de la muerte, pero al final el grupo C está confirmado por Francia, Cabo Verde, China y Noruega. En la primera jornada, Francia le gana por goleada al equipo de Haaland, que en realidad en esos momentos es Noruega, mientras que Cabo Verde le gana 2-0 a China, quedándose con el segundo puesto en la primera jornada. Mientras que la segunda jornada de esta Copa Confederaciones de Irlanda 2026 en la fase de grupos, Francia golea a China 4-1, mientras que Noruega sigue avanzando para poder llegar hasta el segundo lugar, ganándole así a Cabo Verde por un total de 1-0. Después en la jornada 3, Francia se quedaría ganando a Cabo Verde para que Noruega golease a China y así poder clasificar a la siguiente ronda. En estos momentos Francia y Noruega quedan clasificados para los octavos de final, mientras que Cabo Verde y China, chau chau. Grupo D, casi seguro el grupo de la muerte, está confirmado por Finlandia, Georgia, la Corea del Sur o la República de Corea, que dicen en estos momentos los otros, y México, quien también era debutante. Georgia y Finlandia también son los únicos debutantes en Europa. En el grupo D, en la primera jornada, había ganado México por un total de 4-1 ante Corea del Sur, debilitándolo aún así y dejándolo al último puesto, sorpresivamente. Mientras que Finlandia empata con Georgia, se consigue el segundo puesto
para así hacer la gran sorpresa. Pero en la segunda jornada le había ganado sorpresivamente a Corea del Sur, quedándose en el segundo lugar sorpresivamente, siendo una de las grandes sorpresas de la fase de grupos. Mientras que Georgia haya perdido ante México, no tuvo muchas chances para poder ganar a Corea del Sur, siendo este un partido histórico. Mientras que de la última y tercera jornada, Georgia sí logra ganar a Corea del Sur, pero no logra los candidatos para poder clasificar. Mientras que Finlandia también empata con México, Finlandia no le alcanzó los puntos para poder clasificar como mejor segundo. Y así México es el primero en clasificarse singularmente. Finlandia, Georgia y Corea del Sur, nos vemos para la próxima. Grupo E, casi seguro otra vez el grupo de la muerte, está conformado por Alemania, Filipinas, que también es debutante, Canadá y Ucrania, que igualmente también es debutante. Pero en estos momentos, en la primera jornada de toda la fase de grupos, Alemania le gana por goleada ante Ucrania por un total de 3-0, mientras que Canadá le gana a Filipinas por un total de 2-0, siendo esa su única victoria. Mientras que en la segunda jornada tenemos a Alemania ganándole a Filipinas por un total de 2-0, pero Canadá directamente Ucrania hace el shock del juego, siendo empatando ante Ucrania, empatando ante nada más y nada menos ante Canadá, siendo Ucrania quedándose con 4 puntos al igual que Canadá. Pero al final ambos habían perdido todos los partidos, aunque Ucrania tenía un punto, sí logró por lo menos ganar ante las Filipinas, pero desafortunadamente Alemania elimina a Canadá en estos momentos. Así que Alemania es el único que se clasifica, mientras que Filipinas, Canadá y Ucrania se dan para sus continentes a jugar las próximas eliminatorias. Así que buena suerte Alemania y que tengas un buen día en los octavos de final. En el grupo F, muy compatible, estaban Irán, Países Bajos, Libia y Chile. En estos momentos, en la primera jornada de la Copa Confederaciones de este grupazo, Países Bajos le gana por 2-1 a Chile, aunque no haya goleado. Mientras que Irán le gana 2-0 a Libia, se coloca en el primer puesto por mayor diferencia de gol, porque Chile había marcado un gol en el partido contra Países Bajos. En la segunda jornada tenemos a Irán perdiendo ante Países Bajos, quedándose Países Bajos en primer lugar, mientras que Libia sigue teniendo una mala racha ante Chile. Después en la tercera jornada, el final de la fase de grupos, los Países Bajos ha ganado ante Libia, al igual que Irán con Chile, teniendo el mismo marcador de 1-0. Irán y Países Bajos son los que clasifican a la siguiente ronda con un total de 9 y 6 puntos. Pero Chile y Libia, un chau chau porque se van a sus casas. Bueno, ¿podrá Países Bajos conquistar su primer título? ¿O será Irán que lo impida? Grupo G, probablemente el grupo de la muerte, está conformado por Japón, Honduras, Venezuela y Marruecos. En la primera jornada se habían enfrentado el primer partido Marruecos y Honduras, en el que ese momento Marruecos le había ganado por un total de 2-0, mientras que Venezuela y Japón, sí, como quería explicar, empate sin goles. Eso estuvo de guay. Venezuela podría ser la nueva sorpresa de ese grupo, mientras que la segunda jornada automáticamente, no sé ni cómo, pero Venezuela la ha ganado sorpresivamente ante Marruecos por un total de 2-1, al igual que lo hizo Japón con Honduras, siendo esta vez los japoneses de visitante, aunque Honduras jugaba de local, pero igualmente están en Irlanda, así que no hace falta. Después tenemos en la tercera jornada Marruecos ganándole a Japón, para que así Venezuela diera el machacazo final ante Honduras, para así poderse clasificar del primer puesto. Venezuela siendo la sorpresa del grupo y Marruecos se clasifica para la siguiente ronda. Japón y Honduras estuvieron cerca, pero bueno, aunque Honduras esté lejos, pero
Japón estuvo demasiado cerca, pero si Marruecos le hubiese ganado, si Marruecos le hubiese perdido ante él, Japón automáticamente hubiese clasificado. Pero le ganó 2-1. Así que, lamentablemente, los japoneses se van de esta copa. Adiós Japón y Honduras. El grupo H es el grupo más sorpresivo, el más choqueado de toda la Copa Confederaciones de Irlanda 2026. Confirmado por Australia, Suiza, Estonia y Sudán. Estonia había participado bien, pero en el primer partido había perdido ante Suiza por un total de 3-1, mientras que Australia le gana a Sudán por un total de 1-0, siendo Sudán y Estonia también siendo debutantes. En la segunda jornada, Sudán pierde ante Suiza, pero aquí se dio un error grave. Australia había fallado alguna cosa para que Estonia marque el gol de la victoria, siendo este uno de los momentos más choqueados de toda la historia de Estonia. Mientras que en la última jornada, Estonia sorpresivamente le gana a Sudán, mientras que Suiza le gana accidentalmente a Australia para que no pudiese clasificar, y Estonia sí logró clasificar. Así que los europeos avanzan a la siguiente ronda, mientras que Australia, Sudán, adiós para la siguiente fase. Pobre Australia, ¿cómo pudo fallar ese error? Pero bueno, error Australia, hasta nunca. Finalmente terminamos la fase de grupos con el grupo I, formado por Jamaica, Austria, Argentina y otra debutante también, Myanmar, o como se decían vosotros, Birmania. En el primer partido, Austria le había ganado de goleada ante Birmania para que así se quede con el sorpresivamente tercer puesto. Aunque Argentina haya goleado a Jamaica, sigue estando en el segundo puesto. Después de la segunda jornada, acaba de ocurrir algo inesperado. Birmania sufre la mayor goleada de todos los momentos, siendo un total de 5-0 ante Argentina, mientras que Jamaica pierde ante Austria por un solo gol, siendo Argentina ahorita el líder porque la ha goleado a Myanmar, o Birmania, como se diceis vosotros. Pero Argentina pierde su último partido que no sea de goleada ante Austria, mientras que Jamaica y Myanmar se empatan entre ellos. Birmania ha sido goleado, pero al menos pudo conseguir un puntito en su carrera. Así que Argentina y Austria se preparan para ir a los octavos de final, mientras que Jamaica y el debutante Birmania se van para la casa. ¿Podría ser Birmania la peor selección en esta Copa Confederaciones? Yo no digo. Se esperan nuevos partidazos en los octavos de final de la Copa Confederaciones de Irlanda 2026. Y aquí ahora ya os voy a enseñar todos los partidos de los octavos de final en estos momentos. Primero se van a enfrentar Polonia contra Estonia. Después se van a enfrentar Inglaterra ante Irán. Después tenemos a Francia contra Argentina, siendo el remake de la final del Mundial del 2022. México contra Austria, después del Francia contra Argentina. Después de México-Austria va Suiza contra la anfitriona Irlanda. Después tenemos a Venezuela contra Marruecos. Un knockout inesperado, no sé ni cómo. Países Bajos contra Noruega, siendo este un clásico muy rivalístico. Mientras que la selección griega se enfrenta ante los bárbaros alemanes, o las tierras más alemanas. Pues bueno, espero que te haya gustado esta fase de grupos. Y bueno, que los demás países quienes fueron supervivientes en la fase de grupos, Polonia, Estonia, Inglaterra, Irán, Francia, Argentina, México, Austria, Irlanda, Suiza, Marruecos, Venezuela, Noruega, Países Bajos, Grecia y Alemania, tengan mucha suerte. ¿Quién va a ser el nuevo campeón? Pregúntamelo.